Vamos a terminar esta sección aprendiendo un patrón supremamente interesante. En este caso, con un ejemplo, una partida entre Tigran Petrosian y Wolfgang Anziker. Lo interesante aquí es, si observamos la posición, que claramente las blancas dominan en este punto. Por ejemplo, presionan de gran manera sobre el flanco de dama, pero no se ve cómo avanzar más, no se ve cómo romper la posición negra y ese es el problema. Las negras ciertamente tienen una posición pasiva, pero logran defenderlo todo por ahora. Por ejemplo, el peón débil de A5 se defiende bien con la torre y la dama. Por ejemplo, también el alfil negro está impidiendo que nuestro caballo salte a C5. La torre de D8 también a su vez defiende al alfil. Y entonces la posición para las negras es sólida a pesar de que todas sus piezas son pasivas. Este tipo de situaciones es muy común y seguramente ocurrirá también en tus partidas. Tu oponente defiende cómodamente su posición y parece incluso que no estuviera jugando a nada. Sin embargo, nosotros debemos ser capaces en esos casos de quebrar su defensa. Y con esta partida vamos a analizar un ingenioso plan de las blancas, vamos a aprender ese plan para cumplir con el objetivo de quebrar la defensa de nuestro rival. Empieza con rey F1, un movimiento muy extraño a primera vista, que en realidad esconde una idea muy profunda. Sigue rey G8, las negras por su parte no tienen nada más que hacer que mover el rey, porque cualquier pieza que muevan les puede causar una pérdida material. H4 ahora de las blancas y aquí va parte del truco. Ya hablamos de esto antes, cuando tenemos ventaja espacial, como la que tienen aquí las blancas, necesitamos atacar por ambos flancos. Las blancas ya han avanzado bastante en el flanco de dama, por lo tanto ahora quieren avanzar también en el flanco de rey y H4 forma parte de este objetivo. H5 ahora juegan las negras, movimiento lógico que frena el avance del peón blanco por la columna H. Sigue torre 1 C2, rey H7 y este es un momento importante. Por favor, pensar en cuál puede ser el mejor plan para las blancas. ¿Qué se te ocurre? Bueno, básicamente el plan principal para las blancas va a ser atacar por el flanco de rey. Por ejemplo, esto se podría intentar con dama E2 y el avance del peón G. Pero por otro lado hay un problema. En el momento en que avancemos los peones del flanco de rey, por ejemplo F4, G4, etc., el rey blanco se haría vulnerable. Entonces es por eso que Petrosian da inicio a su plan con una maniobra muy ingeniosa. Juega ahora rey E1. Y la primera parte del plan consiste en reubicar al rey, moverlo a una zona segura, y así Petrosian ha decidido llevarlo al flanco de dama. Sigue aquí rey G8, rey D1, rey H7, rey C1 y rey G8. Y vemos que las negras solo ven jugar a su oponente, se dedican a mover simplemente su rey en un par de casillas porque no tienen ningún movimiento bueno. Si por ejemplo hicieran torre D7, acá pues perderían la dama luego de un torre C8 que sería ataque doble. Si movieran la torre de A7, entonces perderían el peón, dejarían colgando el peón en A5 y lo mismo pasaría si retiran la dama de la columna A. Además de mover el rey, lo único que tal vez podrían hacer sin perder material sería mover el alfil, digamos, a F8, pero es igual de inútil a mover el rey. Entonces, las negras simplemente mueven su rey. Sigue ahora rey B1. Las blancas mueven el rey, pero con un objetivo. Rey H7 y dama E2. Las blancas ahora muestran su intención de moverse hacia el flanco de rey. Sigue dama B7, torre C1, rey G7, dama B5. Estamos cerca del movimiento número 40 y por eso estos últimos movimientos se repiten, sin ser decisivos. Debemos resaltar esto aquí. Recordemos del control de tiempo que se necesitaba llegar al movimiento número 40 para que se adicionara más tiempo a cada jugador. Aquí nos faltan unas jugadas para llegar allí. Entonces sigue dama A8, F4, rey H7 y dama E2.
Ahora sí, que se ha alcanzado el movimiento número 40, con más tiempo ya en el reloj, las blancas juegan de verdad dama E2. Esto del tiempo incluso nos recuerda un consejo práctico. Cuando no disponemos de mucho tiempo, la mejor estrategia está en hacer movimientos sencillos que no sean malos. No el mejor, sino cualquier movimiento que no altere la posición drásticamente. Por ejemplo, es lo que se ha hecho aquí con las blancas, mover la dama por aquí y por allá. Se puede hacer cualquier cosa mientras no se altere drásticamente la situación. Este truco les daba tiempo a estos jugadores para llegar al movimiento 40 y así conseguir más tiempo para pensar y ahora sí ejecutar el plan. Y aquí va. Sigue dama B7, las negras no pueden hacer nada constructivo y en cambio las blancas juegan G4, ya iniciando su plan de avance por el flanco de rey. Después de H por G4, dama por G4, las blancas ya están entrando allí. Sigue dama E7, H5 y dama F6. El plan de las blancas avanza muy bien y al llegar a este punto es muy importante recordar algo y es que existe un oponente. Parece absurdo decirlo, pero es usual olvidarse de que tenemos a alguien al frente que tiene sus propios planes, sus propias ideas. Que esto no se nos olvide nunca, nuestro oponente también tiene ideas y tenemos que identificarlas a tiempo para que idealmente hablando podamos impedir que se realicen. Esto lo decimos aquí porque, por ejemplo, una continuación normal para las blancas estaría en H por G6 o en torre H1. Son movimientos normales y que se ven bien, pero tienen sus problemas. Veamos las variantes. Si se hiciera torre H1, que es bastante natural queriendo aprovechar un jaque descubierto con H por G6, hay un problema y es que la dama negra vino a hacer algo, vino a crear problemas. Puede jugar dama F5 dando jaque y este es el problema, porque después de dama por F5, G por F5, las blancas han sido obligadas a intercambiar damas, porque quedaba la dama allí colgando, y después de esto, aunque las negras siguen teniendo una posición inferior, no quedan tan mal como estaban antes. Y algo similar ocurre cuando se hace aquí H por G6. Nuevamente, bueno, se está dando jaque, claro, pero nuevamente las negras pueden obligar a las blancas a intercambiar damas y con esto la situación cambia. Dama por G6, tomando y a la vez dando jaque y a la vez obligando el intercambio. Dama por G6, rey por G6 e incluso en esta posición el rey negro tiene la posibilidad de infiltrarse por F5 y E4 atacando a los peones blancos. Por eso hay que tener cuidado, no podemos ignorar los movimientos de nuestro rival. Entonces que no se nos olvide que tenemos un oponente. Antes de hacer estos movimientos que son buenos, entonces Petrosian hace uno mucho mejor que es rey A2. Un movimiento profiláctico muy inteligente de su parte. Después de esto sigue rey G7, H por G6 ahora sí, dama por G6 y no intercambiamos damas sino que se juega dama H4 en este caso atacando a la torre en la última fila. Sigue alfil E7, nos atacan la dama, dama F2 amenazando con jugar torre G1, sigue rey F8, se retira para evitar esa clavada, caballo D2, torre B7, caballo B3, vuelve y presiona el mismo peón, torre A7, dama H2, con ideas de dama H8 y también con la misma idea de torre G1 y otras más, alfil F6 impidiendo que la dama entre por H8 y ahora las blancas tienen torre C8. Es muy instructivo ver cómo Petrosian hace unos movimientos por el flanco de rey y luego juega por el flanco de dama. Es la misma estrategia de la que ya hemos hablado antes. Cuando tenemos ventaja espacial, como la que tienen las blancas acá por ejemplo, debemos recordar y aprovechar jugar por ambos flancos. Torre A D7, ahora juegan las negras para defender su torre. Caballo C5, perfecto, porque parece que se nos queda la torre allá colgada en C8, pero no es así,
que después de torre por C8 seguiría caballo por D7, dando jaque, rey E7 y torre por C8, donde las blancas ganan. Entonces la torre en C8 es intocable. Las negras juegan en cambio B3, dando aquí un jaque. Sigue rey por B3, torre D6, y aquí las blancas realizan un movimiento increíble. Por favor, pausar y encontrar un movimiento que resulta mortal que pueden hacer aquí las blancas. Bueno, magnífico si has encontrado F5. Las negras pierden, ya, porque su dama es atacada por el peón, y si lo toman, si se preocupan por este peón, entonces pierden la torre en D6 con la dama, porque las blancas pueden tomar esta torre con libertad, ya que la otra torre está clavada en la última fila. Es decir, dama por D6 no puede responderse con torre por D6. Sí, es decir, dama por F5, dama por D6, ya las blancas ganarían la pieza. Entonces aquí ya a las negras les quedan sus últimos movimientos. Juegan torre B6 dando un jaque, rey A2 y las negras se rinden. No les alcanza para nada más. Las negras se rinden porque las blancas amenazan varias cosas, por ejemplo como tomar la dama aquí. También se amenaza dar un jaque en D7. Este caballo D7 sería incluso un ataque triple. Se podría tomar la torre. Acá simple la torre como de D8, como decimos, está clavada, o sea que esta torre en realidad no defiende nada. Y este es un impresionante final para una partida jugada de manera impecable. Pero lo más impresionante es por supuesto la maniobra de reubicación del rey. El rey blanco viaja desde un flanco hasta el otro completamente, y esto lo hace siempre como parte del plan de ataque que permite explotar la posición dominante. Ahora veamos otro ejemplo. Esta es una partida entre Julio Granda, el gran maestro peruano y uno de los mejores jugadores latinoamericanos de la historia del ajedrez, contra Sabrina Vega, la campeona española. Aquí, al igual que en la partida anterior, las blancas dominan la situación, pero las negras resisten. Se presiona por el flanco de dama. Aquí torre de C1 sería una buena jugada, por ejemplo, pero algo como, con esto se aumentaría la presión sobre C6, pero algo como torre de 6 sería suficiente para seguir defendiéndolo todo. Entonces, las blancas tienen que encontrar otro plan menos obvio para avanzar en esta posición. Y veamos lo que hace Granda. Juega H4, pensando, si ya presionamos bastante en un flanco y el oponente logra defenderlo todo allí, es el momento de pasar a jugar por el otro flanco. Vamos a pasar aquí varios movimientos un poco rápidamente, pero vamos a ver que se sigue una misma estrategia a la que ya vimos. Torre D6, alfil E4, maniobrando aquí un poco lo que pueden, H6, torre DC1, dama D7, H5, aquí captando más espacio, torre E8, dama C3, presionando nuevamente en C6, torre C8, se obliga a defender, A4. Y vemos la misma estrategia de Petrosian, se alterna el ataque por un flanco con el ataque por el otro flanco. Unos movimientos por el flanco de rey, luego otros por el flanco de dama. En algún momento resultará imposible para las negras defender todo al mismo tiempo. Luego sigue dama E8 de las negras, donde simplemente mantienen la posición, y ahora las blancas van a iniciar una maniobra extraña. Es el momento de preguntarnos cómo jugar aquí con las blancas, cuál sería el mejor plan. Y sé que muchos pensarían en algo como A por B5. Tal vez también en jugar B4 o incluso en jugar G4. Todos estos movimientos serían lógicos, pero en este caso el mejor movimiento para las blancas resulta ser A5. Y esto se ve raro. Te preguntarás por qué, si estamos atacando por el flanco de dama, queremos cerrar la posición aquí. Bueno, resulta que Granda ha descubierto que el plan principal ahora está en atacar por el flanco de rey.
Veamos cómo. Sigue dama D8, rey F1 y en el plan de las blancas va a ser necesario avanzar los peones del flanco de rey y por lo tanto se requiere reubicar al rey y entonces tenemos el mismo plan de Petrosian. Nuevamente vemos en acción una idea de una partida clásica que aparece en una partida actual. Sigue dama D7, rey E1, donde la estrategia es idéntica. Se va a reubicar al rey en el flanco de dama. Y en este caso hay algo muy curioso, porque es muy interesante la forma como responden las negras. Sabrina decide copiar también la idea, quiere llevar su rey también al flanco de dama y juega rey F8. Sigue rey D2, rey E7, rey C2, rey D8 y ambos reyes están viajando al otro flanco. Rey B1, rey C7 y ahora finalmente las blancas juegan G4 porque ya tienen libertad para avanzar con sus peones por el flanco de rey y crear un ataque. Ahora para frenar ese avance las negras juegan F6, pero sigue F4, rey B8 terminando de ocultar su rey y G5. Y es cierto que en este caso el rey negro no está en peligro directo porque ha huido con éxito hacia el otro flanco, ya escapó. Sin embargo, la ruptura que hacen las blancas aquí permite crear debilidades en el flanco de rey. El avance de G5 va a crear debilidades. Entonces, se ve claramente luego de los intercambios F por G5, F por G5, H por G5 y torre por G5, donde tenemos como resultado de esta ruptura, de este avance por el flanco de rey, tenemos de resultado que aparecen dos peones aislados, el de G7 y el de E6. Y estas son dos debilidades para las negras que las blancas se van a encargar de atacar. El rey negro logró escapar y eso está bien, pero en ese tiempo las blancas han conseguido crear debilidades y esto se va a explotar. Sigue dama E8, torre por G7, dama por H5, se intercambian un par de peones y de repente, después de torre H1 y dama E2, las blancas son ganadoras. Se juega dama C5 y las negras se rinden. Las piezas blancas se lanzan en un ataque directo contra el rey, que ahora está en el flanco de dama, y es difícil detenerlas. Por ejemplo, en caso de que se juegue aquí torre CD8, defendiendo la torre, se juega dama B6 y es imposible frenar este ataque. Tenemos, por ejemplo, torre 6D7, torre por D7, intercambio aquí de torres, torre por D7 y torre H8. Finalmente sería torre por D8 y torre por D8 un jaque mate. Es un ejemplo de lo que podría pasar. El jaque mate llega de una u otra forma y por eso Sabrina se rindió después de que se jugó dama C5. Bueno, lo verdaderamente importante de esta partida es que se demuestra una vez más que conocer una partida clásica nos puede ayudar a resolver diversas situaciones en nuestras propias partidas. No es solo que nos den ideas para la apertura, sino que también nos dan ideas para el medio juego y demás. En general, en una partida clásica encontramos patrones que podemos adoptar para mejorar todas nuestras habilidades. Es como copiar de los mejores maestros para mejorar todo nuestro ajedrez. Esperamos que te haya gustado todo este tema. En el siguiente tema vamos a estudiar la psicología en el ajedrez.